Muy bien. Gracias, Nicolás, por ser tan puntual. Vamos a esperar unos minutos que ingresen tus demás compañeros para empezar con las exposiciones, ¿ya? Y después dar una explicación en qué va a consistir el examen final. ¿Está claro, Nicolás? ¿Sí? Sí, profesor. Gracias, Nicolás. Ya está Lair también, que se van sumando. Gracias, Lair, también por tu virtualidad. Espero que tus demás compañeros al menos puedan ingresar también, no tener ningún inconveniente, y poder desarrollar esta explicación poco a poco. ¿Tienen alguna pregunta más o menos de lo que estamos desarrollando? Creo que todo está bien, ¿no? Gracias, Nicolás. A ver, voy buscando el trabajo que me mandó el alumno. Bueno, el tiempo es oro, dicen. Entonces hay que seguir aprovechando, ¿ya? Voy a ponerle el trabajo que me ha mandado el alumno Wilmer, ¿ya? A él le tocó la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Voy a poner su audio y aparte también me mandó un videito de lo concerniente para reforzar su audio de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Así que atentos, escuchen bien y a ver si hacemos después un comentario para ponerles también una nota en esta segunda parte del curso y así ya vamos poniendo todo y tener todo en regla, ¿ya? Muy bien, este es el alumno Peña Cabrera Wilmer, que es el que me ha mandado su trabajo y lo voy a poner para que ustedes puedan escuchar, ¿ya? Escuchar su audio. Y después el vídeo que me mandó, que me pareció muy didáctico también de su parte. Y bueno, él ya tiene su nota probatoria también por participar y por, a pesar de que no entra mucho a clase, pero está en contacto e información conmigo de todo lo que se va desarrollando durante el curso, ¿no? Hay que tener consideración también por el trabajo, ¿ya? Entonces, voy a mandar y ponerles el audio de Wilmer y después sigue Emma con la Revolución Soviética y creo que también Emma tenías un tema anterior, ¿no? Si quedó pendiente, queda Francisco Morales Bermúdez. Si puedes, lo realizas a buena hora, ¿ya? Muy bien, vamos a escuchar el audio de Wilmer. Buenas tardes, profesor. Sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, llamada en su momento la Gran Guerra, fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años de 1914 y 1918. La guerra inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A partir de ese momento se enfrentaron dos alianzas internacionales. La Triple Alianza, compuesta por el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Posteriormente se unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Estos países conformaban las potencias centrales.
La Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Posteriormente se unieron Italia, Estados Unidos y el Imperio de Japón, entre otros. Estos países formaron las potencias aliadas. Las alianzas que se habían hecho en los años previos en Europa acabaron por forzar la incorporación de otras naciones al conflicto. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser uno de los acontecimientos más violentos y mortíferos de la historia, impulsada en gran medida por el nacionalismo. En esta guerra se usaron por primera vez armas con gran capacidad de destrucción. La guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de las potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles. En consecuencia, desaparecieron los imperios Austria-Hungría, el otomano y el ruso. Además, la Gran Guerra dejó un número de víctimas y destrucción superior a cualquiera de las guerras anteriores. Entre las principales características de la Primera Guerra Mundial destacan: fue el primer conflicto armado que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Enfrentó a dos grandes alianzas internacionales, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entre los objetivos de ataque estaban tanto los civiles como los militares. Se desarrolló en varios frentes. Los más importantes fueron el frente occidental y el frente oriental. Se implementaron por primera vez en la historia el uso de gases tóxicos, tanques y aviones de guerra para el ataque, la defensa y el reconocimiento de espacio. Fueron aplicadas estrategias militares que responden a los modelos bélicos del siglo XIV, entre ellos la guerra de movimientos y la guerra de trinchera. Se hizo uso de la propaganda, destinada especialmente a levantar la moral de las tropas. Durante ese conflicto también se desarrollaron importantes cambios internos políticos y sociales entre los países que participaban en la guerra. Por ejemplo, se llevó a cabo la Revolución Rusa, que puso fin al zaricismo y dio origen a la Unión de República Socialista Soviética. Dice, causas de la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron diversas, sin embargo, las más importantes derivan de conflictos armados anteriores de tipo político, económico y nacionalista. Radicalización del nacionalismo. En Europa ya se gestaba la ideología del nacionalismo y del antiimperialismo. Esto motivó a las personas a luchar por su nación, su identidad, cultura y territorio. Cada nación pretendía ser superior a las demás, lo que acentuó las rivalidades existentes entre los ciudadanos. Desarrollo de la industria armamentística. En Europa se vivía un desarrollo exponencial de la industria, especialmente la armamentística, armas, transporte terrestre, marítimo y aéreo, entre otros. Expansión del imperialismo europeo sobre África. Los imperios europeos se acrecentaban actualmente los de Gran Bretaña y Francia. Desigualdad en el reparto de las colonias africanas. Esto provocó un importante desencuentro entre los países de Europa. Alemania y el Imperio Austrohúngaro reclamaban territorios y condiciones más ventajosas. Reino Unido y Francia eran las naciones con mayor dominio colonial. Conflicto franco-alemán. Francia pretendía recuperar el territorio de Alsacia-Lorena, controlado por Alemania desde el fin de la guerra franco-prusiana. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado mundial con Gran Bretaña, nación que dominaba ese aspecto. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro que disputaban el control de los balances. Formación de las alianzas internacionales. Sistema de alianza Bismarck. La Unión Alemana en manos de Otto von
1891-1890 creó una unidad germánica y contuvo momentáneamente el poder de Francia. Formación de la Triple Alianza 1882. Originalmente conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la Guerra Italia desistió de apoyar a la Triple Alianza. Formación de la Triple Entente en 1907. Se establecieron alianzas entre Rusia, Reino Unido y Francia en contra de Alemania. Muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. Fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. El archiduque y su esposa murieron en Sarajevo, Bosnia, tras ser asesinados por Gavrilo Princip, integrante del grupo nacionalista Mano Negra. Crisis política del Imperio Austrohúngaro. Tras el asesinato del archiduque surgió una grave crisis política que terminó con la declaración de guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Su principal motivo fue la falta de respuesta en contra de los movimientos nacionalistas. Resumen de la Primera Guerra Mundial. Inicio de la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914, el Imperio de Austria-Hungría inició los ataques contra Serbia. Los austrohúngaros creían que sería un enfrentamiento rápido y victorioso. Sin embargo, el Imperio ruso, aliado de Serbia, le declaró la guerra atacando al frente oriental. De esa forma iniciaron los enfrentamientos armados entre las alianzas de las potencias centrales y de la potencia aliada. A partir de agosto de 1914 se pronunciaron varias declaraciones de guerra y se sumaron países a los diferentes frentes de ataque. Frente oriental. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán conformaban una importante alianza. Ambos constituían un amplio territorio que debían proteger del Imperio Ruso en el frente oriental y de Francia y Reino Unido en el frente occidental. A finales de agosto de 1914 se llevó a cabo la batalla de Tannenberg, que abrió el frente oriental entre el Imperio Ruso y alemán. Este último salió victorioso. El frente oriental era particularmente extenso e impedía las guerras de trinchera. No obstante, los enfrentamientos fueron devastadores. Consecuencias económicas. Pérdida de la hegemonía europea y expansión de la hegemonía norteamericana con otras características. Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña como potencial. Destrucción de gran parte de las infraestructuras como viviendas, vías terrestres, puertos, incluso de zonas industriales. Importante crisis económica en los países europeos involucrados en la guerra, dado los costos armamentísticos. Bueno, profe, esta es mi exposición sobre la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias. Muy bien. Aparte, ha presentado también un vídeo, ¿ya? Un vídeo para reforzar todo lo que he hecho de su exposición de la Primera Guerra Mundial, que también me parece interesante que ustedes lo puedan escuchar. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron?
Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros,
Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Interesante el video en realidad, ¿no? Todo lo que se cree en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un país que se hace al otro, el otro con el otro y todo. Y al final, pues, triunfan, como ya saben, la ala pues, de Estados Unidos y demás, ¿no? Muy bien. A ver, ahora seguimos con Emma. Emma, ¿cuál es tu tema, por favor, de exposición? A ver si lo vas a leer, lo vas a explicar. Te escuchamos. Sí, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. A ver, yo me tocó la Revolución Soviética, la Revolución Rusa. Es en 8 de marzo de 1917 a 6 de junio de 1923. El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron el derrocamiento del régimen zarista imperial y la instrucción preparada de otro leninista republicana entre febrero y octubre de 1917 que llevó a cabo la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. ¿Cuál es la Revolución Rusa? La Revolución Rusa fueron una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás y posteriormente el gobierno profesional. Las enrugaciones se saldrán con la abdicación del zar, la caída del gobierno profesional y la toma de poder parte de los bolcheviques acabezados por Lenin. A ver, ¿cuál es el desarrollo de la Revolución Rusa? Como ya hemos mencionado anteriormente, una de las principales causas para el estallido de la revolución fue descontento con el zar Nicolás, que ejercía de poder dispositivo y vivía en la más absolutamente riqueza, mientras el pueblo ruso se moría de hambre y se encontraba sin recursos, las continuas batallas perdidas. Profe, me disculpo un momento, es que estoy con la gripe un poquito y mi voz No está... te preocupes, todo está bien, todo está bien. Ya, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? Las causas de la Revolución Rusa fue descontento acumulado contra su gobernante, aparición de los primeros partidos políticos, una nueva forma de protesta a la huelga, el Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, POSDR, no sé qué es eso, la Guerra Rusa-Japonesa de 1904 a 1905, manifestaciones, Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Revolución Rusa? La Revolución Rusa significó el fin del gobierno zarista. Las consecuencias de la Revolución Rusa pueden enumerarse en la caída de la monarquía zarista, el inicio de la historia comunista de la Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS en 1901. A ver, otra pregunta. Ya, ¿cuáles fueron las causas de la revolución industrial? La causa más importante para el desarrollo de la revolución industrial fue la aparición de la monarquía de vapor.
el telar mecánico, las máquinas de hilar, que revolucionaron en el siglo XX las técnicas de producción industrial. A partir de ahí ocurrió el auge de la industria fabrical. ¿Qué tiene que ver la Revolución Rusa con la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue la catalizador final para la caída del Imperio Ruso en lo que fue la Revolución Rusa, la Guerra Civil consecuente en 1917, dando paso al gobierno principal ruso y el intento de la República Rusa que culminaría con la recreación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Eso fue todo, profe. Otra pregunta también que hice fue ¿cuál fue el impacto de la Revolución Rusa? La Revolución Rusa tuvo un inmediato impacto mundial, tanto, por ejemplo, que supuso para procesos revolucionarios o de intensa movilización social, deseados en el imperio siguiente en varios países de Europa, Finlandia, Alemania, Australia y Italia, etc. ¿Cómo influyó la revolución bolchevique en América Latina? La revolución bolchevique de 1917 tuvo un fuerte impacto en América Latina, ya que con la aprobación e instauración de la Unión Soviética en ruso, profesionando el Manifiesto Comunista de Karl Marx, se empezó a tomar en consideración el modelo filósofo por encima del capitalista en varios países latinos, además en una. Profe, gracias. Eso fue todo. Muy bien, Edma, qué bueno escucharte, de verdad. Gracias por tu participación, me parece muy bien. Acuérdense que todo esto trae consigo también que esta revolución rusa que se va a aliar a la revolución soviética que habla Edma, es que prácticamente pierde y cambia el sentido, ¿no? Cambia el sentido porque ya Rusia empieza a darse cuenta que ellos solo no pueden contra el mismo sistema, ¿no? Y es por eso desde la caída de Gorbachev es que ya se abre pues un poco más a una Rusia, a una Unión Soviética que deja de ser Unión Soviética para pasar a ser Rusia, ¿no? Y que ya cambia un poco la tendencia, ¿no? Un poco más abierta al mercado, dejando un poco más ese comunismo, socialismo muy marcado, ¿no? Muy bien. Entonces ahora voy a presentarle, ya que me queda solamente 2 estudiantes que están en línea, y Jenny, después te toca a ti, Jenny, tú eres la última que vas a cerrar. Espero que también lo hagas de una excelente manera. Muy bien, voy a presentar ahora el audio de nuestro compañero, que ya también me lo había mandado Aldair, que va a hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y va a explicarnos en su audio un poco de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente. Muy bien, voy a soltar su audio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Ali Carrero Cruz, a mí me tocó la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó por la CSS, simulando un ataque de la República Polaca a una de las antenas alemanas. Los nazis ya tenían excusa y bombardearon el 1 de septiembre de 1939 a William, matando militares y civiles, destruyendo el 75% de la región. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían una nueva técnica llamada guerra relámpago. Gracias a ella pudieron conquistar Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Países Bajos y Francia. Pero Hitler en Francia cometió un error de mandar a agrupar a sus tropas antes de aniquilar al enemigo. Pero los aliados fueron evacuados en Dunkerque anónimamente. Luego empezó a ser conocido Mac Jack, el último hombre que mató a su enemigo con la espada. Inglaterra atacó, pero Alemania no pudo con las tropas aéreas. Alemania quería revancha, pero necesitaba recursos, así que atacó a la URSS en la Operación Barbarroja de 1941. La URSS perdió cerca de 475.000 soldados, pero los alemanes no contaban con el invierno en Rusia,
que consiguió frenar el ejército nazi. Los soldados de la URSS también pasaban frío, pero tenían trucos como usar botas más grandes para llenarlas de paja. Mientras que los nazis pasaban frío, Japón atacó Pearl Harbor. Eso hizo que Estados Unidos entrara en guerra. El conflicto ya era completamente mundial. A Estados Unidos perteneció el soldado más joven, con 12 años, que mintió para alistarse en la Marina de Estados Unidos. Fue condecorado por ser herido en batalla, pero al enterarse de su edad fue llevado al calabozo. El 23 de agosto de 1942 comenzó la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia. Cuando el comandante alemán Friedrich Pablo se rindió, ya habían muerto 2 millones de personas. Los nazis se tuvieron que retirar. Los aliados interrumpieron en Italia, desarmando la dictadura de Mussolini. Las tropas rusas empezaron a avanzar por Europa hasta Berlín, mientras los aliados desembarcaban en Normandía, que desbordó las defensas alemanas. En ese momento, París fue liberado de los nazis por los españoles republicanos. En este tiempo de la guerra afloraban los campos de concentración nazi, donde murieron 6 millones de prisioneros. El 26 de marzo, Estados Unidos tomó Iwo Jima y Berlín cayó ante los soviéticos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó con Eva Braun. Alemania en ese momento se rindió. Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki, causando la rendición de Japón. El 14 de agosto de 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial. En ese transcurso de la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 50 millones de personas, la mitad siendo civiles. Muchas gracias. Listo, eso fue el trabajo que realizó nuestro compañero Aldair, ¿ya? Que también habla un poco pues de todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eso también fue algo importante, ¿no? Acuérdense que van pasando sucesos importantísimos que se van desarrollando. Muy bien, ahora doy pase a Nicolás, que va a hablar sobre la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría que también es otra manera también de hacer y desarrollar una guerra entre las potencias. Muy bien, Nicolás, te escuchamos. ¿Se me escucha bien, profesor? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión me tocó hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética, que hoy en día sería Rusia. La primera fase de esta guerra empieza justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, debido a que Estados Unidos crea la alianza militar llamada OTAN en 1949, que tuvo el objetivo de frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa. La Unión Soviética, al ver esto, respondió con el Pacto de Varsovia en 1955, que su objetivo era contrarrestar la amenaza de la OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, reorganizando sus fuerzas. Las principales crisis de esta fase incluyeron el Bosque de Berlín, que ocurrió de 1948 a 1949, segunda fase de la Guerra Civil China de 1946 a 1949, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y por último la crisis de los misiles cubanos de 1962. Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, en donde el comunismo tuvo gran presencia y en donde se vivieron enfrentamientos como la emergencia Mayala o la guerra de Indochina. Después de estos acontecimientos, empezó una nueva fase, iniciando con la ruptura entre China y la Unión Soviética. Y por otro lado, Francia, aliado de Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autoridad de acción, y llegando incluso a abandonar la OTAN. Luego de esto, la Unión Soviética invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga de 1968,
Por otro lado, Estados Unidos estaba pasando por momentos agitados con movimientos de derechos civiles y por la oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas de los 80 y 70 hubo un movimiento internacional por la paz entre todos los países. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desastre nuclear, con grandes protestas contra la guerra. Como se sabe, antes de esta Guerra Fría ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y ya muchas personas habían muerto. Por eso el deseo de las personas de que todos estén en paz. En los 70 empieza a haber concesiones en pro a la paz y seguridad, marcando un nuevo periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y relaciones de apertura de los Estados Unidos con China, un contrapeso para la Unión Soviética. Toda esta fase de estabilidad acabó a finales de la década con el comienzo de la guerra de Afganistán en 1979. Los 80 fue otro periodo de tensión. Estados Unidos aumentó la presión de manera diplomática, militar y económica sobre la Unión Soviética, en momentos que ya sufrían de estancamiento económico. A mediados de la década de los 80, el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, introdujo reformas conocidas como Glasnost y Perestroika y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presencias de la soberanía nacional se fortalecieron en Europa Este y Gorbachev se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos. Debido a esto, en 1989 hubo una ola de revoluciones que derrocaron pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. La misma Unión Soviética perdió el control de su propio territorio y fue prohibida. Esto a su vez condujo a la disolución formal de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. Gracias. Muy bien, Nicolás, efectivamente, pues, ¿no? Esta Guerra Fría trajo pues consigo cambios, ¿no? No es que hubo exactamente una guerra bélica, ¿no? Así como sucedió en la Primera Fue Guerra más Mundial, como solamente fue referencial, ¿no? Más por ideología. político, Claro, más ideológico. que por ideología, ¿no? Más por ideología, ¿no? Exacto. Acuérdense que eran dos posiciones, uno que era el capitalismo propiamente dicho, que era Estados Unidos, y el otro que buscaba el socialismo, comunismo, que era Rusia, ¿no? Ahora llamada, o ex llamada Unión Soviética, ¿no? Esa era la realidad. Muy bien, gracias, Nicolás, de verdad, lo has hecho muy bien también. Y excelente voz, como siempre te digo. Muy bien, ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Jenny. Jenny, ¿tendrás tu trabajo? Jenny. Jenny, estoy esperando, por favor. Bueno, ya que nuestra querida amiga Jenny no va a exponer, creo, el día de hoy, ¿me puedes contestar, Jenny, por el chat? Son dos exposiciones que te estoy poniendo 0-0 porque no has participado. En cambio, el caso de Inma ya ha regularizado sus notas. Bueno, entonces voy a explicarles un poco, ¿ya? Y voy a explicarles un poco en qué va a consistir el examen que viene en la próxima clase, ¿ya? Voy a dejar temas aislados
para que algunos estudiantes, como el caso de Emma, de Jenny, no sé qué le pasó también a la alumna Mayli, tampoco tiene un 00 porque ahora estaba presente y ahora no está. Y también ella tenía un tema que exponer, ¿no? Que era la guerra española. Entonces, voy a tener que ver cómo la fórmula, porque desgraciadamente estos estudiantes que estoy nombrando prácticamente tienen notas desaprobatorias, ¿no? A excepción